ustedes, los diputados del oficialismo, de la dictadura, lo que quieren con esta reforma es, entre comillas, hacerse patos. Saben que fueron bien eficientes en combatir la pobreza los panistas y también los priistas fueron rete buenos para combatir la pobreza. Resulta que siguen llorando por los rincones, por la desaparición del gobierno paralelo que ellos establecieron. Bueno, yo les invito a la derecha a revisar sus resultados electorales del año pasado para que vean si hubo o no reducción de la pobreza y que vean si hubo o no convicción del pueblo de México respecto al plan C que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum como titular del Ejecutivo y a nosotros como mayoría parlamentaria a estar. Amigos, no es una novedad que definitivamente a los panistas, una vez que vuelven a montar su teatro, se los terminen bajando, y en esta ocasión fue por parte de la diputada Antares Guadalupe Vázquez, que no se quedó callada y definitivamente les puso un periodicazo a esos panistas ultraderechistas. Definitivamente les dio hasta para llevar, así que yo te invitaré a que te quedes hasta el final del video para que puedas enterarte de lo que ha ocurrido. Definitivamente les dejan callados y pues no es una novedad, así que vámonos con el video y con la información para que ustedes mismos lo puedan ver. Derivado de las triquiñuelas legislativas de Morena y de su tan renombrado Plan C, que nos tiene hoy discutiendo esta reforma. Buenas tardes a todas y a todos. La reforma que hoy discutimos no representa un simple ajuste administrativo o un traslado de facultades. Estamos ante un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social de nuestro país. Eso, diputadas y diputados, es lo que verdaderamente está en juego. Hoy se pretende desaparecer al Coneval, un organismo autónomo con rigor técnico e independencia, que ha sido fundamental para evaluar si los programas sociales realmente están ayudando a combatir la pobreza y la desigualdad en este país. Y en su lugar se pretende transferir estas funciones al INEGI. Pregonan que es para evitar duplicidades. Lo cierto es que el INEGI, aunque es una institución técnica y respetada, no fue diseñada para evaluar políticas públicas, mucho menos para emitir juicios sobre el desempeño social del gobierno. Su función es generar datos, no valorar impactos. Las papas son papas y las zanahorias son zanahorias. No es lo mismo generar estadística que evaluar una política pública en materia social. Evaluar y medir las políticas sociales permiten tomar decisiones en beneficio de la sociedad. Sin embargo, ustedes, los diputados del oficialismo, de la dictadura, lo que quieren con esta reforma es, entre comillas, hacerse patos, engañarse con la información que ustedes mismos quieren ver y quieren escuchar. Pero afuera, en la calle, en las colonias y en las comunidades, la realidad dista mucho de lo que ustedes pregonan. Los invito a que nos demos una vuelta para ver si es cierto que se acabó la pobreza y la desigualdad en este país. Lo que no se mide y no se evalúa tiende al fracaso. Y el problema no es que fracasen, el problema es que con ese fracaso, con su gobierno, se han llevado entre las patas a nuestro país y ha causado graves daños a las y a los mexicanos. Es preocupante que esta reforma le conceda al Ejecutivo Federal el control absoluto sobre el diseño, ejecución y evaluación de sus propios programas. Ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de evaluar los resultados o el desempeño. Es decir, ya no habrá supervisión independiente. El gobierno podrá calificarse a sí mismo. Es decir, habrá una evaluación ausente y una pobreza muy presente en este país. Se pierde la transparencia y el control del gasto social al eliminar artículos claves de la Ley General de Desarrollo Social,
como los que exigen evaluar resultados, indicadores de gestión y de servicios. Eso significa que ya no sabremos si los apoyos están funcionando, si llegan a quien más los necesita o si se los están agandallando los cuervos de la nación. También pretenden eliminar la participación de la sociedad civil. Están desapareciendo, despreciando e ignorando la voz de los académicos, expertos y la ciudadanía en la evaluación de la política social. Se borra el contrapeso democrático que señalaba que lo que no funcionaba, incluso si esto le incomodaba al poder. La reforma elimina el objetivo de que el Coneval pueda emitir recomendaciones para mejorar los programas sociales que no reducen la desigualdad o no mejoran la vida de la gente. Ahora todo quedará bajo control del gobierno y como todo lo que hace y administra este gobierno de cuarta, se va a ir mucho al carajo. Pareciera que quieren eliminar al Coneval para agandallarse el presupuesto de esta institución y entregárselo en contratos millonarios al famoso Andy y al Bobby, a esos corruptos. En Acción Nacional, nuestro compromiso es con la gente, con las familias que todos los días se enfrentan carencias, desigualdad y falta de oportunidades. Más o menos, ¿no? A ellas nos debemos y por ellas hoy estamos alzando la voz. No estamos aquí solo para proteger a una institución, estamos aquí para defender el derecho del pueblo a saber si los recursos públicos realmente están cambiando la vida y garantizando un mejor futuro para quienes ellos más aman. Las y los diputados de Acción Nacional, lo decimos con claridad, impulsaremos fortalecer a las instituciones, pero jamás respaldaremos retrocesos que debilitan la rendición de cuentas y suprimen la participación ciudadana. Ustedes, diputadas y diputados de Morena, no quieren ser evaluados, quieren callar las voces que les incomodan, esconder los pésimos resultados de su gobierno de cuarta y repartirse el poder a conveniencia. Pero aquí en Acción Nacional siempre alzaremos la voz por el pueblo de México, y por eso hoy nuestro voto es a favor de la transparencia y la evaluación, pero en contra de este remedo de reforma que calla y silencia al pueblo de México. En paz descanse el Coneval, en memoria del combate a la pobreza. Es cuanto, presidente. A ver, amigos, y esto es interesante porque definitivamente pues llama mucho la atención las soluciones que hace este personaje, en específico el diputado. Pues ahora dicen que ellos se enfocan en el pueblo, que ellos se enfocan en sus necesidades, y bueno, la realidad es que pues hay diferentes puntos de vista ante esa situación. A mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas o cuáles han sido tal vez esos beneficios que ellos dicen que pues se ha dado para el pueblo? Digo, yo creo que irá mucho en distintas perspectivas, en diferentes situaciones. Cada quien, reitero, creo que habla como le va usualmente en la feria, pero pues, la realidad es que pues no tiene sentido, ¿no? Yo la verdad, yo creo que la mayoría de las personas ha visto pues apoyos sociales, ha visto de alguna manera pues estos beneficios a través del gobierno actual, y quiero también ser muy honesto en esta situación. La realidad es de que tantos apoyos sociales al país no dejan nada bueno. O sea, no quiero decir que, por ejemplo, los abuelitos, ¿no? Que tanto han trabajado, que tanto han merecido ese dinero, pues no lo tengan. No digo que sea injusto, no digo que me moleste. La situación es que hay, pues por ahí distintas cuestiones donde no se utilizan para ese fin, donde se financian a personas que ya de alguna manera no quieren continuar trabajando y buscan ahora vivir de los apoyos sociales y no generar algo diferente. Ese siento que honestamente puede llegar a ser un problema. Pero son puntos de vista, ustedes por favor háganoslo saber sobre qué es lo que piensan, y la realidad es que lo estaremos revisando. Así que amigos, por favor compartan, háganos saber qué piensan, y el día de hoy vamos a ver también la respuesta de la diputada Guadalupe Vázquez Alatorre por parte de Morena, a la cual sí les termina dando un calladón de hocico y los deja de verdad tirados. O sea, de verdad, como les deja, es impresionante. Así que amigos, vámonos con el video. Al pueblo de México, quiero platicarles qué estamos haciendo el día de hoy en este periodo extraordinario de sesiones. El primer dictamen que vamos a votar es para poder armonizar una serie de ordenamientos que estaban establecidos en una reforma constitucional que hicimos con anterioridad al artículo 26,
Ustedes saben que dentro de las prioridades de la doctora Claudia Sheinbaum ha estado la simplificación de la estructura orgánica del gobierno, es decir, seguir en la ruta de que no haya un gobierno rico con pueblo pobre. En esa misma situación, pues vamos avanzando. Pero, pues bueno, déjenme decirles que aquí estamos oyendo una serie de tonterías de la derecha. Fíjense. ¿Saben quién creó el Coneval que desaparecimos en la reforma constitucional y que hoy esas funciones quedarán oficialmente establecidas para el INEGI? ¿Saben quién lo creó? En el gobierno de Felipe Calderón. Y resulta que dicen los del PAN que ahora ya no se va a poder medir la pobreza, que ahora ya no se va a poder combatir la pobreza porque todo dependía del Coneval. Y ya ven que fueron bien eficientes en combatir la pobreza los panistas, y también los priistas fueron rete buenos para combatir la pobreza. Resulta que siguen llorando por los rincones, por la desaparición del gobierno paralelo que ellos establecieron a través de un sinnúmero de organismos autónomos, a través de los cuales ellos podían hacer cuestiones para, sobre todo, extraer recursos, muchos recursos para sus propósitos. Puros cuates tenían en esos institutos, puros números a modo. Y pues bueno, nosotros estamos hoy solamente armonizando una serie de leyes para poder cumplir con la reforma constitucional que habíamos hecho antes. Entonces, ellos, fíjense bien, dicen que solo el Coneval puede medir la pobreza, nadie más puede medir la pobreza. Pero resulta que los organismos que no son precisamente afines a la 4T, como el Banco Mundial o como la OCDE, todos reconocen que la pobreza en México disminuyó dramáticamente del 2018 a la fecha. No antes, antes aumentó, ahora se ha disminuido. ¿Pero qué creen? Que el Coneval no vio eso. Y la derecha tampoco, la derecha mexicana tampoco vio la reducción de la pobreza, en la que 11 millones de mexicanas y mexicanos salieron de esta situación tan crítica. Nos invitan, imagínense qué atrevimiento, a ir al territorio a ver. Bueno, yo les invito a la derecha a revisar sus resultados electorales del año pasado, para que vean si hubo o no reducción de la pobreza y que vean si hubo o no convicción del pueblo de México respecto al Plan C que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum como titular del Ejecutivo y a nosotros como mayoría parlamentaria a estar el día de hoy aquí. Ahí los invito, ahí les encargo. Para el pueblo de México, déjenme decirles que hay dos tipos de evaluación que se tienen que hacer. Una, de cómo avanza el presupuesto asignado a cada programa, y eso lo tiene que hacer Hacienda, porque es quien lleva los programas presupuestarios. Y ahora en estas reformas se delimita lo que le toca hacer a Hacienda. Y otra cosa es que se tiene que medir el impacto de los programas sociales y de cómo se va combatiendo la pobreza efectivamente. Y eso es lo que ahora va a hacer el INEGI, absorbiendo las funciones del Coneval. Tienen rigor metodológico, también tienen expertos, no nomás en el Coneval, porque fíjense que algo que es muy importante, que han dicho muchas mentiras ahora, dicen que le toca casi al Coneval determinar la política pública. No, la política pública le toca al gobierno federal establecerla. Y además dicen que solo ellos pueden medir. Les voy a poner un ejemplo muy rapidito. En materia de salud, el Coneval dijo que habíamos dejado la 4T sin derechohabiencia a más de 55 millones de mexicanos sin derechohabiencia a la salud, cuando se quitó el inseguro impopular. Y eso es una mentira, es torcer los datos a modo. Eso ya no va a pasar con el INEGI, ¿verdad? Entonces, bueno,
Yo nada más para concluir, porque se me acabó el tiempo, quiero decirles que afortunadamente con la cuarta transformación los únicos que han transitado hacia la pobreza son los pobres partidos de oposición, que se quedaron sin proyecto, sin ideas y por supuesto sin privilegios. Es cuanto, gracias. Bueno, amigos, pues la verdad es que le dio con todo, o sea, definitivamente creo que toda la intervención en este caso de la diputada Antares Guadalupe fue con todo definitivamente a los panistas, los dejó callados, les dio con todo de verdad, o sea, los terminó por dejar en la lona. Esa es la realidad, amigos. Así que, por favor, ustedes háganos saber qué es lo que piensan, qué es lo que hayan de esa situación. La realidad es que sí, no tuvo mucha piedad en ese sentido. De verdad que termino dándoles con todo, pero bueno, eso es lo que se estuvo dando en esta ocasión. Amigos, por favor, háganos saber sobre qué es lo que piensan. La verdad es que nos encantaría saber sus diferentes, pues, puntos de vista y sobre todo, pues, entender lo que está ocurriendo en este momento. Así que por lo pronto, les agradecemos un montón. Muchas gracias por estar aquí presentes en el canal. Ya nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense bastante, cuídense muchísimo, que estén obviamente de lo mejor y estaremos subiendo más información para que ustedes puedan verla. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense muchísimo, cuídense bastante y hasta luego. Chao.